Bien, en esta sesión pues vamos a seguir tocando pues un tema relacionado a la unidad 2, estructura de los materiales. En este caso pues vamos a eh, ir y vamos a seguir trabajando con el tema 2.1, estructura cristalina y sus consecuencias en las propiedades. Como lo comentamos en la sesión pasada, pues nosotros, o más bien en los materiales, una de las condiciones principales que nos permiten definir las propiedades de un material, pues es la estructura cristalina. Otros dos factores que influyen también en la obtención de determinadas propiedades, pues son los elementos que se utilizan y el tipo de enlace que se genera, el cual permite la unión entre los dos elementos que se consideran para obtener o formar un nuevo material. Ya dependiendo si nosotros a partir de esa unión entre dos elementos y el tipo de enlace que se forme presenten un ordenamiento a largo alcance, nosotros estaríamos obteniendo la formación de una red cristalina en tres dimensiones que va a presentar ciertas características. Dentro de ese ordenamiento de los átomos, voy a poner aquí un ejemplo, tenemos ahí una red cristalina con muchos átomos, muchos átomos, muchos átomos. Recordamos que se puede presentar, o más bien se presenta lo que se conoce como la celda unitaria. Esa celda unitaria es la figura más pequeña que podemos nosotros formar a partir de ese ordenamiento de átomos. Entonces aquí pues es obvio que podemos formar este pequeño cuadro. Obviamente si viene en tres dimensiones la red, pues vamos a formar un cubo. ¿Sí? Entonces esta sería la celda unitaria que nosotros tendríamos, pero no es el único tipo de ordenamiento de átomos que se puede presentar. Hay diferentes tipos de ordenamientos que nos permiten formar diferentes figuras geométricas. En este caso pues tenemos estas representaciones que nosotros conocemos como redes de Bravais o como pues estructuras cristalinas. Tenemos estas 14 estructuras cristalinas que ya habíamos comentado en la sesión pasada, pues que corresponden a un determinado nombre. En este caso pues tenemos el triclínico, monoclínico. Dentro de este monoclínico pues tenemos dos formas que se pueden presentar que cumplan con las características de un monoclínico, como puede ser la primitiva o la centrada en la base. El triclínico pues nada más se presenta de una manera, que es el que tenemos aquí en esta figura. En este caso, este triclínico que es solamente presentado aquí, pues va a formar parte de un sistema. Recordamos que a partir de las estructuras cristalinas, pues hay una subdivisión que se conocen como sistemas cristalinos. Este va a ser el primer sistema, el monoclínico pues va a ser el segundo sistema, que ya lo habíamos comentado la sesión pasada, pero para recordarlo, ¿no? El ortorrómbico pues va a presentar cuatro formas en las cuales se puede obtener este tipo de estructura. Entonces vamos a poder obtener la primitiva centrada en las bases, centrada en el cuerpo y centrada en las caras. Entonces estas formas del ortorrómbico o estas variaciones del ortorrómbico va a ser considerada también un sistema cristalino más. Entonces aquí tendríamos el tercero, el hexagonal, pues aquí tenemos otro que sería, como es el único hexagonal, pues sería el cuarto. El romboédrico pues sería el quinto. Por ahí se me fue uno. Ah, no, sí está ahí. El tetragonal, aquí tenemos las variaciones, sus características del tetragonal. En este caso pues vamos a obtener la primitiva y la centrada en el cuerpo. Va a ser otro sistema cristalino. Y el séptimo sistema cristalino, o uno de los sistemas o de las estructuras que se considera como sistemas cristalinos, pues es el cúbico. Ahí tenemos los 7 sistemas cristalinos que habíamos comentado en la sesión anterior. Obviamente, pues comentábamos también que cada una de estas presenta ciertas características para que nosotros podamos definir qué tipo de sistema o qué tipo de estructura de red y dentro de qué sistema va a caer. En este caso, pues esas características pues, son con respecto a la longitud de cada uno de sus lados y los ángulos que se presentan
entre cada uno de estos lados. Aquí observamos que la cúbica pues forma un cubo, pues todos sus lados van a ser iguales, todos los ángulos van a formar 90 grados. La tetragonal pues dos lados van a ser iguales, que sería este, y uno va a ser diferente, como lo vemos aquí. Aquí tenemos la tetragonal, aquí de acá este lado es igual a este, y el que es diferente es el que estoy marcando en este momento. En ese caso pues sí cumple con las condiciones principalmente de los lados o de los ejes. Los ángulos pues también forman 90 grados, por eso se ve esa simetría en esa figura geométrica. La ortorrómbica pues acá la tenemos, menciona que pues todos sus lados son iguales, ¿no? ¿A qué se refiere? Que este lado va a ser igual, diferente este lado, perdón, este lado va a ser diferente y obviamente este lado va a ser diferente. En este caso pues también nuevamente pues tenemos el caso de que todos sus ángulos forman 90 grados entre sí. Y así sucesivamente vamos a ir revisando, o más bien para no gastar tanto tiempo en esto, cada uno de pues de las estructuras cristalinas presentan ciertas características, repito, en sus lados y en los ángulos que con respecto a cada uno de esos lados. Y aquí los observamos. Vamos a ver por último este hexagonal. El hexagonal lo tenemos aquí está. Indica que dos lados son iguales y el otro es diferente. Entonces, bueno, aquí son más lados los que se presentan, ¿no? Que supongo que ha de ser este lado más, perdón, dejen quitar esa línea que me quedó muy bien. Este lado de aquí, este lado de acá y este lado de acá, la altura es diferente, ¿sí? Entonces, pues ahí se cumple ese criterio. Dice que dos ángulos son igual a 90 grados. En este caso, pues sería el ángulo que se forma de aquí a acá y de aquí a acá. Y estos de acá, pues son diferentes, ¿no? O más bien, este de acá va a formar 120 grados. Entonces, ahí se ven las características que presenta cada una de estas estructuras, repito, con base a sus ejes y al ángulo entre sus ejes. Aquí, de hecho, pues está esa, pues lo que nos representa, ¿no? A qué nos referimos con los ejes y a qué nos referimos con los ángulos. Aquí pues vemos algunos de estos casos y efectivamente pues se cumple cada uno de estos criterios que acabamos de mencionar. Entonces es importante entender esta parte. ¿Por qué se forman diferentes figuras geométricas? Pues porque se cumplen con estas condiciones o presenta estas características esa figura geométrica. Obviamente, dependiendo el tipo de figura geométrica, pues obviamente ya decimos que tenemos de este tipo de estructura o que forma parte de este tipo de este sistema cristalino. ¿Y eso en qué va a repercutir? Pues va a repercutir en las propiedades que se pueda presentar en el material con base a su estructura cristalina. Este sería una condición. Recordamos que las otras condiciones pues, son los tipos de elementos que se utilicen y el tipo de enlace que esté presente en nuestro material. Bien. Vamos a analizar en esta sesión por la facilidad o por la sencillez que presentan pues este tipo de estructuras. Vamos a estar trabajando con las cúbicas, con el sistema cristalino cúbico. Dentro de ese sistema cristalino pues vamos a tener tres variaciones. La cúbica simple, que es la que forma un simple cubo, lo voy a trazar aquí, forma este cubo de manera muy sencilla a partir de la posición de los átomos que tenemos ahí. Y pues observamos, pues mira, a partir de esos átomos pues puedo trazar si uno de los centros o si represento la unión de los centros de cada átomo entre sí, voy a obtener un cubo. Ahí está, ¿no? Acá pues con el átomo de acá atrás y ahí está el cubo. Cada uno de los átomos representa un vértice de ese cubo. Acá tenemos la central en el cuerpo. Pues mira, tengo ese ordenamiento. Voy a ver qué figura geométrica puedo representar a partir de la mínima cantidad de átomos. En este caso, pues la mínima cantidad de átomos que está distribuido de forma uniforme, pues son esos 5 que están ahí presentes. De aquí a acá, este centro de acá. Pues ya sabemos que los que están de forma exterior o en la parte exterior, pues nos va a permitir la formación de un cubo. Ahí está. Ahí más o menos pues está quedando, ¿no? Los átomos de atrás con el de atrás. Y en el centro vamos a tener este que voy a poner de color azul.
vamos a tener ese átomo. Entonces, en el centro de ese cubo vamos a tener ese átomo que está ahí representado, por eso cúbica centrada en el cuerpo. Y es como se ven las figuras de abajo. Ya observamos y pues ahí estamos viendo cómo quedaría la representación. Lo mismo va a ser para la cúbica centrada en las caras. Vamos a poder trazar un cubo con determinados átomos y los otros átomos van a quedar presentes de esta manera en cada una de las caras de ese cubo que nosotros estamos representando. Bien, estas estructuras o este sistema cristalino, así como los demás, van a presentar ciertas características. En este caso, pues las características es una de las características más importantes que hay que tener presente, pues es el número de átomos por celda unitaria. En este caso, pues si observamos aquí la figura, ya como quedaría trazando el cubo, pues quedaría así. Pero ¿cuántos átomos podemos decir que tenemos dentro de ese cubo? Dentro de ese cubo, no los vértices, pues ya decimos, pues ese cubo se forma a partir de 8 átomos. Sí, pero cuando trazamos el cubo como que se seccionan o vamos a considerar una sección que queda dentro de ese cubo, como está aquí representado y la que estoy marcando. Toda esa sección, pues obviamente es la que vamos o con la que más bien es la que vamos a utilizar para poder definir el número de átomos por cubo. Entonces esa pequeña sección que tenemos aquí, 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 que tenemos acá, que tenemos acá, nos va a dar la cantidad de átomos que están en el interior de ese cubo que se trazó. En este caso, pues vamos a definir a partir de esas pequeñas secciones cuántos átomos va a haber presente en específico en esta estructura o en este sistema cúbico simple. Pues aquí tenemos esta pequeña sección, aquí se atrapó una pequeña sección del átomo que es esta que está aquí. Esa pequeña sección pues es un octavo. Si vemos los cortes que tenemos acá, pues tenemos una partecita acá, otra partecita acá, otra partecita acá afuera, aquí otra partecita, arriba otra partecita. Entonces esa esfera que representa el átomo se seccionó en 8 partes y una de esas 8 partes quedó en el interior de ese cubo. Entonces voy a borrar esto. Entonces esta pequeña partecita que quedó atrapada en ese cubo pues es un octavo de un átomo. Aquí en el otro vértice pues también quedó atrapado un octavo de un átomo. Esta partecita pues también es un octavo que quedó ahí atrapado. Aquí tenemos otro octavo. Acá este átomo de acá atrás es otro octavo. Este de enfrente pues también es un octavo. Este de acá también es un octavo. Acá también es un octavo del átomo que se seccionó para que pudiéramos formar ese cubo. Entonces, si contamos las cantidades de octavo que tenemos, pues vamos a ver, tenemos, este va a ser 1, 2, 3, 4, el de acá atrás 5, 6, 7, 8. Si sumamos esos 8 octavos que tenemos presente, pues obviamente el total nos va a dar 1. Entonces, en este tipo de celdas cúbica simple, el número de átomos que vamos a tener en su interior pues es 1, ¿sale? Y así es como se determina la cantidad de átomos que está presente en una celda. Vamos aquí con la centrada en el cuerpo. En este caso nos dice 2, pero vamos a verificar que efectivamente tenemos 2. Ya sabemos que estas pequeñas partecitas que quedaron en el interior de esa figura geométrica, pues va a formar un octavo. Tenemos un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, atrás tenemos otro octavo, aquí tenemos también un octavo, aquí tenemos un octavo, aquí tenemos un octavo y aquí tenemos un átomo completito que quedó dentro de ese cubo. Ya sabemos que la suma de los octavos que están presentes en los vértices nos va a dar un átomo. Ese átomo es el de los vértices más el átomo que quedó completo en el interior del cubo, pues obviamente nos va a dar un total de 2 átomos. Entonces, estas celdas cúbicas centradas en el cuerpo nos va a presentar 2 átomos en su interior. Vamos ahora con las cúbicas centradas en las caras, que sería a partir de este ordenamiento que nosotros podemos trazar la figura geométrica que tenemos en la parte de abajo, que es esta. Vamos a ver, voy a borrar esta parte que tenemos de azul. A ver, perdón. Estos trazos que tengo de azul para poder hacer el conteo.
Vamos primero con los que conocemos. Los que conocemos son los de los vértices. En los vértices pues sabemos que tenemos un octavo atrapado ahí de átomos. Un octavo, un octavo, un octavo. Aquí también tenemos un octavo. En la parte trasera pues también tenemos un octavo. Le voy a poner acá, aquí, un octavo. Este sería otro octavo. Este de acá pues es un octavo y este es otro octavo. Ahí ya tenemos los 8 octavos de los vértices, pero observamos si tenemos las mitades de un átomo en cada una de las paredes. Tenemos un cubo, pues obviamente pues vamos a ver cuántos átomos tenemos en cada una de esas paredes. Aquí tenemos un medio, en la parte de atrás tenemos un medio, aquí es un medio, aquí es un medio, en esta cara lateral es un medio, y en la parte de abajo tendríamos otro medio. En este caso pues tenemos 6 caras, perdón, tenemos 6 caras en las cuales cada una de esas 6 caras pues está la presencia de la mitad de un átomo. Entonces en cada una de esas 6 caras pues tenemos un medio y obviamente haciendo la aritmética correspondiente pues nos va a dar un total de 3 átomos. ¿Sí? Si sumamos esos 6 medios pues nos van a dar 3 átomos. Pero todavía tenemos los átomos o el átomo o el total de los octavos que representa un átomo. Entonces los vértices aportan otro átomo. Si sumamos cada uno de esos 8 lados como lo hicimos en la cúbica simple, pues vamos a tener un átomo ahí presente. Entonces sumamos estos 3 átomos de las que representa la cantidad de átomos que están presentes en las caras y el átomo que representa el total de cada uno de los vértices, y eso nos va a dar que dentro de esta estructura cristalina vamos a tener un total de 4 átomos. Entonces así es como nosotros podemos definir en este sistema cristalino, que es el más sencillo, que tenemos un total determinado de átomos. En la cúbica simple tenemos 1, en la cúbica centrada en el cuerpo tenemos 2, en la cúbica centrada en las caras tenemos 4 átomos. Obviamente las otras estructuras podemos hacer el mismo análisis, obviamente pues es más complejo porque recordamos que cada una de las estructuras o las representaciones geométricas pues tiene ciertas características con respecto a sus lados y con respecto a los ángulos. Entonces esas condiciones pues ya hacen que sea mucho más difícil el que nosotros podamos analizar pues la cantidad de átomos que están presentes en cada una de esas estructuras cristalinas. No es imposible porque pues ya lo hicieron, ¿no? Nosotros aquí ya lo definimos, ya hay una tabla ahí donde te indica el número de átomos en una estructura hexagonal, monoclínica, ortorrómbica, etc. Pero si queremos hacer el análisis como lo hicimos en la cúbica simple, o más bien en el sistema cúbico, que es el más sencillo, realmente fue muy sencillo por la simetría de su geometría, pero en las otras estructuras pues sí resulta más complejo el llevar a cabo este tipo de desarrollos que, repito, igual no es tan difícil, pero por las condiciones que nosotros tenemos de los lados y de los ángulos pues sí resulta un poquito más complejo. Entonces, con esto o a partir de este procedimiento o a partir de este análisis nosotros definimos el número de átomos, que es importante conocerlo para poder determinar otras características de las estructuras, principalmente de las estructuras cúbicas, que más adelante vamos a ver. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Gracias, muy amables. Bien. Vamos a pasar a esto. Como comentábamos en la tabla de las características, pues los lados en específico de un sistema cristalino cúbico pues son todos iguales y forman 90 grados entre sí los ejes. Entonces el hecho de que tengamos esas características pues repito, facilita mucho el análisis para poder determinar datos específicos. En este caso nosotros, dependiendo el tipo de átomo que esté presente, pues podemos determinar la magnitud de cada uno de sus lados. En este caso, pues determinando un lado, pues ya sabemos que todos los lados son iguales por las características de esta figura geométrica que es el cubo. ¿Cómo se conocen estos valores que representa el lado de cada uno de estos
de estas figuras geométricas, en este caso del cubo, ¿cómo se conocen? Se puede conocer como parámetro de red o constante de red, lo pueden encontrar de los dos nombres. Creo que es más común constante de red, pero pues también parámetro de red, pues lo pueden encontrar información con usando ese nombre. Entonces, aquí vamos a representar cómo se pueden determinar las magnitudes de esos lados. Aquí ya tenemos la fórmula. Dices, pues mira, si conozco, aquí es con base al radio. Nosotros sabemos que los elementos dentro de la tabla periódica, pues viene una serie de características. Una de esas características, pues es el radio atómico. El radio atómico es el que vamos a utilizar para conocer cuánto mide o el tamaño de la estructura que se está formando a partir del ordenamiento de los átomos. Entonces tenemos que este lado pues va a depender del radio, así como en cada una de las estructuras pues va a depender del radio. Aquí tenemos la fórmula, ahorita vamos a determinar cómo se calculó o vamos a hacer el desarrollo algebraico para obtener este término. Aquí pues lo mismo, se tiene ya una fórmula y aquí también se tiene una fórmula que nos permite conocer ese lado, la longitud del lado que posteriormente nos puede permitir calcular el volumen de la celda. Entonces, este parámetro de red pues es uno de los términos que hay que tener bien presentes porque son también uno de los términos que nos permiten de utilizarlo para conocer más información de cada una de las estructuras. Cúbica simple, aquí puse entre paréntesis cómo se conoce normalmente, es a partir de sus iniciales en inglés, SC, la cúbica centrada en el cuerpo es la BCC, y la cúbica centrada en el cuerpo se refiere a la FCC. La cúbica centrada en las caras, perdón, es la FCC. En español, en algunos textos la presenta como CS, CU y esta como CCCA. En algunos libros los pueden encontrar la definición de la estructura o cómo se representa a partir de ciertos iniciales cada una de las estructuras. Bien, entonces vamos a ver cómo se llega a estas fórmulas. De hecho, pues es muy pequeño el desarrollo y bueno, de hecho son expresiones a las que vamos a llegar, ¿no? Fórmulas, expresiones. Aquí está. Vamos a ver cómo se obtiene. Bien, vamos a obtener primero la de cómo poder determinar el parámetro de red o la constante de red de la cúbica simple. Pues aquí es muy sencillo, pues tenemos que sacar la distancia de aquí a acá, pues solamente pues es conociendo el radio y sumando cada uno de esos radios. Entonces pues tenemos, pues aquí no tengo problema. La única operación que puedo plantear para obtener ese parámetro de red o esa constante de red pues es R más R, que obviamente nos da 2R. Pues no hay mucha ciencia, pues aquí ya lo tenemos, ya verificamos que efectivamente el parámetro de red se obtiene a partir de la suma de los dos radios. Ese parámetro de red, por la naturaleza de la figura geométrica, pues sabemos que va a tener todos sus lados iguales. Ese A0 es este, y es obviamente el que se forma de aquí para acá, pues también va a ser A0. Pues no hay mucha ciencia en esto, pues está muy sencillo, ¿no? Pues se obtuvo a partir de un desarrollo algebraico demasiado simple. Vamos ahora con uno que ya está un poquito más complejo, que es el cúbico centrado en el cuerpo. Vamos a trazar aquí pues el eje de referencia o el origen, que sería este, que nos representa el plano cartesiano de 3 dimensiones, X, Y y Z. Si están tomando su curso de estática ahorita, pues este eje cartesiano se puede proponer pues ahora sí que a preferencia de cada uno, pero pues vamos con este que es el más común, X, Y y Z. Otros ponen la Z donde está la X o hay modificaciones, ¿no? Que pues no genera mayor problema el hecho de que lo puedan presentar a conveniencia. En este caso vamos a presentar así, X, Y, Z. Ya, ahí está. Entonces, con base a este origen que tenemos aquí presente o que acabamos de representar, pues observamos, mira, pues aquí pues no es tan sencillo sacar pues el parámetro de red como lo fue en la cúbica simple por lo siguiente. Me voy a regresar un poquito a esta. Observamos, en esta pues están pegados los átomos. Observan, están pegados los átomos, por eso la suma algebraica de los radios. Pero en este caso, por el hecho de tener un átomo en el centro, pues genera que haya una cierta separación
entre esos átomos, lo que hace que no sea tan sencillo algebraicamente sacar la longitud a cero o cuánto mide esta longitud, ¿sí? Esa pequeña separación es la que complica mucho el análisis, bueno, mucho entre comillas, que realmente pues no es tan complicado. Entonces vamos a ver qué hacemos. Lo que sí podemos observar es de que este átomo de enfrente está tocando este ángulo de centro y este ángulo de centro está tocando a este átomo que está en la parte de atrás. Entonces observamos si se puede formar una diagonal en esta dirección. Esa diagonal es pues la que tenemos aquí presente, ¿sí? Aquí está este átomo de enfrente, este átomo de atrás, por eso puse el plano cartesiano para que se vea la posición de los átomos que vamos a utilizar. ¿Por qué esos tres átomos? Repito, porque se tocan. Es por eso que vamos a utilizar esos tres átomos, porque son los que tienen contacto entre sí y nos van a permitir utilizar sus radios para poder definir la expresión. Aquí voy a trazar una línea para representar esta línea. Y pues ahí tenemos, ¿no? Pues ahí está, pues, veo y pues que si me imagino, pues podría formar un triángulo. Y, bueno, pues mira, aquí puedo formar este triángulo y de aquí a acá puedo formar este otro triángulo. Pues mira, eso forma un triángulo y esto o la recta donde están formándose o más bien esa recta que se forma a partir de la unión de esos átomos, pues parece ser la hipotenusa de un triángulo. Entonces eso nos va a permitir llevar más o entender de forma más sencilla ese análisis. Entonces vamos a decir, pues, tomo el lápiz nuevamente, perdón. Vamos a decir, pues esta parte de aquí, pues voy a decir que es la hipotenusa de un triángulo. Y si observan, pues sí, ¿no? Tenemos este lado de acá, pues es un lado, este lado de acá es otro lado de un triángulo y pues obviamente el lado más largo va a ser la hipotenusa. Entonces tengo la hipotenusa. Aquí tengo este radio, lo voy a poner de otro color. Tengo este radio de aquí a acá y tengo el radio del átomo más que está completo y tengo esta pequeña sección. Pues voy a representar su suma algebraica. Va a ser este radio de aquí, que será un radio, más el radio de la esfera completa o del átomo completo, pues son dos radios, porque pues el radio sería de aquí a acá, sería un radio, y el otro radio sería de aquí a acá. Y tenemos el otro radio de esta tercera esfera con la que se tiene contacto. Pues ya llevando la suma algebraica, pues me va a dar 4 radios. Pues sí, pero pues eso realmente hasta el momento no me permite conocer como tal, el parámetro de red o cómo pudiera yo conocer eso. Pues vamos a ver. Pero mira, pues aquí podemos obtener otra figura geométrica. Dice, mira, pues vamos a ver de qué se trata esto. Bien, vamos a decir que este lado de acá pues es A0, porque pues sí corresponde esta longitud del cubo, pues dices, pues todos los lados del cubo, pues este va a ser igual a este, pues también lo voy a definir como A0. Y aquí tengo otro lado, este que está aquí, este lado de acá que trazamos de ese triángulo, pues vamos a decir que es B. Dices, pues sí, pero pues así pues, realmente no, como tal no me da nada. Recordamos que para calcular la hipotenusa a partir de los lados que forman un triángulo, pues es la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, utilizando Pitágoras obviamente, de uno de los lados más el otro de los lados al cuadrado. Pues ahí está representado. Bueno, aquí es A0. Ahí está. Perfecto. Bien, entonces, pues tenemos esto, pero pues sí, hasta ahí pues tampoco me da como que mucha información, ¿no? Lo más que pudiera hacer, pues es sustituir este término acá. Y dices, pues en lugar del H, pues voy a poner 4R. Pues sí, pero pues todavía tengo ahí algo raro, tengo esa B que pues no sé, la voy a representar acá, pero pues tengo dos datos que me sirven. Esta R, que es a partir de los radios que puedo determinar el parámetro o la constante red, y este que es el que estoy terminando, pero pues pues aún lo desconozco, ¿no? Aún no tengo información con respecto a este lado. Pero pues, ¿qué pudiera hacer? Puedo hacer un planteamiento igual. ¿A qué me refiero con un planteamiento igual? De que ahora voy a trazar, voy a tomar nuevamente la recta, voy a trazar un triángulo, pero ahora con respecto a este. Mira, aquí tengo esto.
Aquí tengo esto y aquí voy a trazar otro triángulo que está en el piso. Entonces, pues mira, aquí voy a ocupar B. Pues mira, como que ya se vuelve un poquito más interesante esa situación. Dices, porque al final de cuentas, este lado de aquí, voy a cambiar de color, este lado de aquí, pues corresponde a este, va a ser A0. Y sabemos que en un cubo todos los lados son iguales y este también va a ser A0. Entonces, este lado de acá es A0 y este lado de acá es A0. Entonces voy a trabajar lo mismo que trabajé o que desarrollé para el primer triángulo, que sería en este caso la hipotenusa, pues está representado por B. Pues B es igual a la raíz cuadrada de A0 al cuadrado más el otro lado que forma ese triángulo verde que está en el piso. A0 al cuadrado. Y dice, pues sí, pero pues como que todavía no le encuentro pues forma a eso. Bien, entonces ya con base a eso, pues ¿qué puedo hacer? Dices, pues mira, pudiera sustituir esta B acá. Pero pues también otra cosa que veo que este es igual a este, entonces lo puedo sumar. Si tengo dos manzanas, las puedo juntar y decir dos manzanas. Si tengo una manzana y una naranja, pues no las puedo juntar. Digo que tengo una manzana y una naranja. Pero aquí tengo dos manzanas, el equivalente a dos manzanas. Este es exactamente igual a este, por lo tanto los puedo agrupar. Entonces voy a decir B igual a 2A0 al cuadrado. Dice, mira, pero aquí pues me facilita mucho porque puedo hacer lo siguiente. Digo que B sacó la raíz de 2 y puedo separar este término así. Recuerden, aquí es nada más para recordatorio y para que se tome como base de lo que estoy desarrollando. Cuando tenemos esto, voy a poner z igual a la raíz cuadrada, o más bien voy a quitar esa z y voy a dejar lo siguiente. Tengo x cuadrada más y cuadrada, pues aquí no podemos hacer ninguna modificación. Muchos se confunden y piensan que pueden separar en este caso las raíces, que puede ser así, pero no, esto no se hace, esto está mal. En la suma se queda tal y como está, no podemos hacer absolutamente nada con una raíz donde hay dos términos que se están sumando. Si son diferentes, pues se queda así. Pero en el caso que tuviéramos esto, x cuadrada por y cuadrada, ahí sí podemos separar los términos, x cuadrada por y cuadrada. Esto sí es válido, que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Lo hicimos, separamos los términos porque se está multiplicando este 2 por el A0, lo separamos y recordamos que esta raíz se va a simplificar con este cuadrado. Entonces, esa B, ¿cómo va a quedar? B va a quedar como 2 veces A0. Dice, mira, pero pues esta B me interesaba determinarla porque era uno de los parámetros que en esta expresión me hacía falta. Pues ahora la puedo sustituir y colocar aquí. Entonces voy a hacer eso, voy a hacer esa sustitución. Voy a tener que hacer lo siguiente. Voy a copiar esa expresión, la tengo aquí. Tengo una 0 al cuadrado más B al cuadrado, pero esa B al cuadrado pues es este término. Ahora en lugar de poner B al cuadrado voy a poner eso al cuadrado, 2A0 al cuadrado. Listo. Bien, ahí ya lo tengo. Voy a desarrollar este cuadrado, el cuadrado de este y el cuadrado de este. Eso me va a permitir obtener lo siguiente. Vamos a tener 4R igual. Ok, perdón, pero aquí es raíz cuadrada, ¿verdad? Ya se me estaba yendo esta raíz. Sí, esta de aquí. Ahí está. Ahí tenemos esa raíz, perdón. Aquí me va a quedar esa raíz. Aquí la pongo en rojo para que vean. Ok, si desarrollo esto, antes de pasarme ya la agrupación, va a quedar A0 al cuadrado. Voy a desarrollar este cuadrado con cada uno de los términos. Esta raíz cuadrada con este cuadrado pues se va a ir. Y este cuadrado con A0 pues va a quedar A0 al cuadrado. Nuevamente observo, digo, pues tengo dos manzanas y otra manzana más, pues las puedo agrupar. Entonces me va a quedar la expresión de la siguiente manera. Son 3A0 al cuadrado. Pues mira, ya está agarrando un poquito de forma, ya involucra términos que puedo determinar, que puedo utilizar, como el radio, y que quiero determinar que es el A0.
Dice, pues mira, aquí voy a aprovechar nuevamente esta propiedad de las raíces de separarlas, porque ese 3 está multiplicando a la 0. Entonces va a ser 4r igual a la raíz de 3 por a0 al cuadrado. Y esta raíz cuadrada se va con este cuadrado, por lo que me va a quedar 4r igual a raíz de 3 por a0. Dice, pues mira, aquí ya está. A partir de este desarrollo un poquito pues amplio, pues llegué a esta expresión, pero esta expresión ya me involucra solamente dos términos, r y a0. Pues voy a despejar a0 porque es lo que me interesa calcular. Entonces, este está multiplicando, va a pasar dividiendo, me va a quedar 4r sobre la raíz de 3, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar el parámetro de red involucrando solamente el radio de los átomos, que es uno de los datos que nosotros podemos encontrar en cualquier tabla periódica. Entonces aquí lo único que hay que hacer cuando nos pidan el tamaño de la celda, porque conociendo a0 pues ya podemos determinar el tamaño de la celda, pues es solamente buscar en nuestra tabla periódica el radio, sustituirlo ahí y listo, ya podemos determinar cuánto mide cada uno de los lados de la estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. Bien, acá tenemos el otro caso. El caso de la cúbica centrada en las caras. En este caso, pues está mucho más sencillo. Vamos a ver cómo se hace el análisis. Pues dice, pues mira, aquí a diferencia, voy a retomar nuevamente esta figura. Aquí a diferencia de la centrada en el cuerpo, pues que la diagonal que representa los átomos que se están tocando, pues es mucho más sencillo porque son todos los de enfrente. Puedo aprovechar todos esos átomos de enfrente para poder representar la recta de los átomos que se están tocando. Entonces lo mismo voy a hacer aquí. Voy a tomar de referencia a esos. Puede ser en cualquier dirección, puede ser en esta dirección o en la otra dirección que nos está representando ahí la imagen. Aquí, ahí está. Dice, pero pues también puedo hacer el mismo análisis que hice en el centrado en el cuerpo. Puedo representar un triángulo. Ahí está el triángulo. Aquí es más sencillo porque no hay desplazamiento con respecto a la posición de los átomos. Aquí están todos de frente. En el anterior, en el centrado del cuerpo, teníamos un átomo enfrente, uno en medio y uno atrás. Aquí todos están enfrente. Entonces eso facilita mucho el análisis. Obviamente, pues aquí lo que vamos a ocupar es esto, ¿no? Lo que les voy a decir que calculen es a partir de esta expresión. Por eso es importante mostrarles cómo es de que se llega a esa expresión en específico. Bien, es por eso que estoy haciendo este desarrollo. Igual, obviamente, pues no se los voy a pedir que lo hagan, pero es importante que lo entiendan. Aquí sabemos que este lado o este vértice de este triángulo, este eje del triángulo es igual a 0, igual a este, porque pues es un cubo y la naturaleza del cubo es de que todos sus lados son iguales. Entonces vamos a hacer el mismo análisis, que esta recta que forma parte de ese triángulo va a ser la hipotenusa. La hipotenusa en este caso va a ser la raíz cuadrada de a0 al cuadrado más a0 al cuadrado. Ya sabemos que podemos agrupar estos términos. H va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 a 0 al cuadrado. Lo mismo que en el anterior, separamos las raíces porque aquí sí se puede hacer porque se están multiplicando, no se están sumando. Entonces tengan cuidado en sus otras asignaturas de utilizar correctamente esta herramienta. Tenemos a 0 al cuadrado, este se va con este y nos deja que la h es igual a 2 a 0. Ok, pero esta h no me sirve mucho. Vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Observamos que como esta recta representa a todos los átomos que se están tocando, pues dices, aquí tengo un radio, aquí tengo otro radio, acá tengo otro radio y acá tengo otro radio. Entonces vamos a decir que H es igual a R más 2R del átomo completo más el otro pedazo del átomo, pues me queda así. Entonces esto sería 4R, entonces sustituyo esto acá. Me va a quedar 4R igual a la raíz de 2 por A0. Me interesa conocer A0, lo despejo, este está multiplicando, lo paso dividiendo. Me quedaría A0 igual a 4R sobre raíz de 2 y efectivamente me dio esto. Entonces, de esa manera, analizando la posición de los átomos, analizando la posición de los átomos que se tocan entre sí, podemos obtener este parámetro de red.
Entonces, observamos y vuelvo a lo mismo. Estamos trabajando ahorita con la cúbica, con el sistema cristalino cúbico por la sencillez que representa la figura geométrica. Obviamente, si ya analizamos otra hexagonal, tetragonal, monoclínica, romboédrica, pues sí es mucho más complejo este tipo de análisis. Ya se pueden determinar porque alguien pues, se tomó el tiempo para hacer estos desarrollos algebraicos y permitirnos nada más sustituir una expresión. Pero aquí lo quise poner para que vean que las matemáticas se utilizan en todos lados, ¿no? Las herramientas algebraicas se utilizan en todos lados, esta no es la excepción. Aquí pues ya está todo determinado, pero en un momento se hizo uso de estas herramientas algebraicas para poder llegar a determinar esta expresión que nos permite calcular los lados de esta figura geométrica con base a los radios de los átomos. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a esto, muchachos. Ok, gracias. Repito para que igual no se estresen con respecto a esto. Lo único que vamos a utilizar ya es esta expresión, ¿sí? No va a haber mayor complicación que sustituir solamente expresiones. ¿Cómo lo vamos a hacer en este ejercicio? Este ejercicio pues está muy sencillo, dice el hierro a 20 grados es cúbica central en el cuerpo con átomos de radio atómico de 0.124 nanómetros. Calcular la constante de red para la celda unidad del hierro. Aquí pues la celda pues es una BBC. Nos regresamos, es una central en el cuerpo y la expresión que hay que utilizar pues es esta, es la que corresponde a la central en el cuerpo, entonces es la que vamos a utilizar. Vamos a colocarla acá. A0 igual a 4R sobre raíz de 3. Lo único que hay que hacer es sustituir este radio atómico aquí. Nos va a quedar A0 igual a 4 por ese radio atómico, que es 0.124 nanómetros entre raíz de 3. Me dicen cuánto les da esa operación, por favor. Si tienen ahí una calculadora con el celular, pueden hacerlo, por favor, y me dicen el resultado. Gracias. 0.2863 y estamos utilizando las unidades de nanómetros. Vamos a utilizarlas acá. Nanómetros las representamos. Recordamos que un nanómetro, ese prefijo representa 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces imagínense el tamaño que representa este lado. De aquí a acá, pues vamos a tener 0.2863 nanómetros. Recorran este punto 9 lugares para allá y van a ver la magnitud. O sea, es casi nada, no se ve. O sea, a simple vista no lo vamos a ver. Pero esas son es la magnitud de los lados que conforman esta estructura cristalina centrada en el cuerpo. Bien, podemos calcular el volumen. Sabemos que el volumen de un cubo pues es los lados elevado al cubo. Entonces el volumen de este pues sería 0.2863 nanómetros elevado al cubo. ¿Y cuánto nos daría eso, por favor? ¿0.819? 0.819, gracias. Nanómetros cúbicos. Entonces en el interior de esta celda, pues si determinamos el volumen, pues este es su volumen, ¿no? Y nuevamente muy pequeño. Bien, observamos y pues no fue gran ciencia, pues solamente sustituir aquí el dato. Este dato, lo que es el parámetro de red o constante de red, como lo comentábamos que se puede conocer, pues nos permitió determinar el volumen, ¿sí? Este volumen pues lo vamos a utilizar en lo que se conoce y que vamos a ver a continuación como factor de empaquetamiento, que es otra de las características que nosotros podemos determinar en una celda. ¿Qué es el factor de empaquetamiento? Vamos a leer y hoy te explicamos con mayor detalle. Es una fracción del espacio ocupado por los átomos, suponiendo que los átomos son esferas duras. Entonces, lo que está indicando este factor de empaquetamiento es cuánto espacio dentro de la celda está siendo ocupado por las esferas y cuánto espacio vamos a tener libre, como lo estoy trazando ahí. Bueno, aquí no se ve tanto, vamos a ver otra imagen si se puede observar como aquí. No,
aquí. Miren, aquí por decir en la de la cúbica centrada en el cuerpo, pues tenemos este espacio de aquí libre, aquí entre las esferas pues vamos a tener otro espacio. Entonces ese factor de empaquetamiento nos dice cuánto está ocupado de sólido y podemos determinar cuánto está vacío. Entonces si observamos las características de cada celda, pues obviamente ese factor de empaquetamiento va a ser distinto. Vamos a tener mucho espacio en las cúbicas simples, menor espacio disponible en las cúbicas centradas en el cuerpo y también un menor espacio en las cúbicas centradas en las caras. Entonces eso es importante porque a partir de este factor de empaquetamiento se pueden determinar o podemos relacionar este factor de empaquetamiento con algunas propiedades mecánicas. Podemos definir que si hay cierto factor de empaquetamiento, pues vamos a tener un material dúctil, que podemos tener un material frágil, entonces podemos determinar ese tipo, o podemos relacionar, no determinar, podemos relacionar el por qué tienen cierto comportamiento los distintos tipos de materiales. ¿Cómo se calcula este factor de empaquetamiento? Pues dice el número de átomos por celda, que ya lo conocemos, que es este que tenemos aquí. Ya sabemos que en esta tenemos 1, 2 y 4, dependiendo del tipo de celda que estemos utilizando. Volumen de cada átomo, pues es una esfera. En ese caso ahorita vamos a ver la expresión de cómo se determina el volumen de una esfera. Y el volumen de la celda unitaria, que es a partir del parámetro de red o de la constante de red, que es el volumen igual a 0 al cubo. Entonces es una expresión muy sencilla que nos permite determinar cuánto está ocupado en cada celda de sólido y cuánto está desocupado. Entonces pues vamos a hacer un ejemplo relacionado con esto, pero también hay que determinar o podemos determinar lo que se conoce como densidad. La densidad, voy a leer, dice, la densidad teórica de un material es la relación entre la masa y el volumen. Esta puede calcularse utilizando las propiedades de la estructura cristalina. Entonces aquí la densidad es cuánto pesa un determinado volumen. Si tenemos un vaso de agua, bueno, para que se entienda mejor lo de la densidad, que yo creo que ya lo revisaron en química y pues si tienen más o menos claro o tienen bien claro este caso de la densidad, pero para ejemplificarlo, ¿no? Para que no haya ninguna duda, podemos tener un litro de agua, un LT de agua, tenemos este volumen y dentro de este volumen vamos a decir que pues pesa 1 kilogramo, perdón, 1 kilogramo. Ok, si tenemos el mismo depósito y ahora le ponemos mercurio, pues obviamente la densidad es diferente. Seguimos teniendo aquí un litro y aquí 1 kilogramo por, vamos a decir, por centímetro cúbico, ¿no? Vamos a decirlo así. O por litro. Bueno, que el litro son 1000 mililitros. Bueno, vamos a dejarlo así para que se entienda. Vamos a dejarlo así. Decimos, pues en este mismo depósito, no, saben que si lo voy a poner litro para que no haya confusión. Aquí vamos a ponerlo por litro. Ahí está. Bien, acá el mercurio. Vamos a decir, este es agua. Y aquí tenemos mercurio. Ahí está. Vamos a decir, no, pues el mercurio pues obviamente es más pesado. No sé cuánto pesa exactamente, pero vamos a poner, pues pesa 1.6 kilogramos por. Pues aquí decimos, pues obviamente el mercurio es más denso. ¿Por qué? Porque pesa más por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces a esto se refiere con densidad. ¿Cuánto pesa en la unidad de volumen del cubo? Dependiendo del tipo de elemento que tengamos. Nosotros sabemos que los elementos también tienen una masa atómica, la cual podemos encontrar en las diferentes tablas periódicas. Entonces, la densidad a grandes rasgos, de forma general, es esto. ¿Sí? ¿Cuánto pesa por unidad de volumen? Pero nosotros lo podemos calcular. Dependiendo del tipo de átomo, repito, pues va a ser la densidad que esté presente. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues número de átomos por celda, que ya vimos que lo conocemos. Masa atómica lo podemos sacar de una tabla periódica. Volumen de la celda, pues sacando el parámetro de red o constante de red, elevándolo al cubo, pues ya lo podemos obtener. Y la constante de Avogadro, que es una constante que hemos utilizado mucho en la asignatura de química. Ahí está el valor de esa constante de
de Avogadro, entonces pues ya tenemos todo, podemos obtener todos los datos sin ningún problema. Entonces eso ya nos va a permitir resolver diversos problemas relacionados a las celdas o estructuras cristalinas que se forman a partir de diferentes elementos. Aquí tenemos este ejemplo. Ahí está. Dice, calcula el factor de empaquetamiento y la densidad para una celda unitaria de cobre centrada en las caras. ¿Sí? Pues aquí tenemos las expresiones, aquí tenemos la constante de Avogadro que vamos a utilizar acá, y el volumen de una esfera. Este es el volumen de una esfera. ¿Sí? ¿Por qué de esfera? Porque nosotros consideramos que el átomo está siendo representado por una esfera sólida. Entonces, para determinar el volumen de una esfera sólida, pues es a partir de esta expresión que tenemos aquí. 4/3 por pi por el radio al cubo. Vamos a ver qué datos nos hacen falta y qué datos son los que conocemos. Número de átomos, si tenemos una FCC que es centrada en las caras, recordamos que el número de átomos de una FCC pues es 4. Vamos a verificarlo, son 4 átomos. Ahorita vamos a verificarlo. Átomos. Nos regresamos a nuestra diapositiva. La pongo. Estaba por acá arriba. Es esta. Es una FCC. Es esta la FCC. Centrada en las caras y revisamos y efectivamente tenemos 4 átomos. Ok, ya conocemos ese dato, pues no tenemos mayor problema con respecto a ese tema. Ya tenemos 4 átomos, listo. Ya ya lo conocemos. Volumen de cada átomo. Pues lo podemos determinar, pero para poder determinar el volumen necesito el radio del átomo. En este caso, el átomo correspondiente pues está formado o representa el cobre. Entonces vamos a ver el cobre. Aquí está el radio atómico. Vamos a decir el cobre. Pues aquí está el cobre. Su radio atómico es de 1.278 Angstroms. Entonces tenemos que el radio es de 1.278 Angstroms. Ahorita hacemos la modificación correspondiente y vamos a ver qué otro dato podemos determinar. El volumen de la celda unitaria, necesitamos sacar el A0. A0, el parámetro de red, que en este caso pues vamos a ver pues que corresponde a una FCC. Vamos a ver, recordando, pues sería 4R sobre la raíz de 2. Vamos a ver si es cierto, si está correcto o hay que hacer alguna corrección ahí. FCC, no, están tampoco. FCC, pues sí, es esta. 4R sobre raíz de 2, correcto. Entonces vamos a decir que está bien. Entonces ya tenemos la expresión para utilizar, ya tenemos el radio también. Entonces con eso ya podemos nosotros también determinar la magnitud de de estos términos. Ahorita vamos a hacer los cálculos. Nada más quiero que se conozcan todos los datos. Número de átomos pues ya lo sabemos. La masa atómica. Masa atómica, nos vamos a esta tabla. Repito, también está en las tablas periódicas. No en todas, pero en algunas sí aparece la masa atómica sin ningún problema. O si no, nada más ponen ahí en internet masa atómica del cobre y les aparece. Aquí la masa atómica pues es de 63.54 gramos mol. Entonces ponemos que la masa es igual a 63.54 gramos sobre mol. Bien, ahí está, tenemos ese dato. El volumen de la celda unitaria pues lo vamos a calcular para el factor de empaquetamiento. La constante de Avogadro la conocemos. Entonces voy a hacer los cálculos en otra hojita. Voy a hacer una nueva. Aquí. Creo que no era así. Ya recordé cómo es. Entonces, voy acá. Y una página más. Ahí está. Bien, vamos a hacer los cálculos. Vamos a sacar primero el volumen de los átomos. Vamos a sacar el volumen. Volumen es igual a 4/3 por pi. 4/3 por pi por el
radio al cubo. ¿Es al cubo? Ahí está correcto, al cubo. Aquí observamos que el radio está en Angstroms. Lo podemos manejar con Angstroms, no tenemos ningún problema con eso. A ver, con Angstroms. Bueno, vamos a poner aquí el radio, que ya lo teníamos. Sería 1.278 Angstroms. Ahí está. Si recorremos otro más. Ya en nanómetros Angstroms es 1 por 10 a la menos 10. Si lo recorremos el punto, pues sería 0.278 nanómetros. Vamos a utilizar nanómetros mejor. Entonces vamos a sustituir. El volumen va a ser igual a 4 tercios por pi, que pi es 13, 14, 16, pero lo podemos poner directamente ahí en la calculadora. 27.127.8, a ver que lo pongo bien, 27.8 nanómetros. ¿Cuánto nos daría el resultado de esa operación, por favor? ¿Cuánto, perdón? Gracias, 53 nanómetros al cubo, listo. Bien, vamos a ver otro dato que tenemos que calcular, pues el parámetro de red para sacar el volumen de la celda unitaria, que es, vamos a utilizarlo, 4R a 0 es igual a 4R sobre raíz de 2. Entonces, haciendo la sustitución, nos va a quedar A0 es igual a 4 por 0.1278 nanómetros entre raíz de 2. ¿Cuánto nos da el parámetro de red, por favor? ¿Cuánto, perdón? Gracias, 3614 nanómetros. Muchas gracias. Bien, vamos a sacar el volumen. El volumen solamente es elevar ese resultado al cubo. ¿Cuánto nos daría el volumen, por favor, de la celda? Esta es la celda. Este es el volumen del átomo. $36.15. Okay. Gracias, muy amable. Y ahora sí me dicen el volumen, por favor. .047 nanómetros cúbicos. Gracias, muy amables. Bien, entonces ya tenemos todos los datos para poder determinar. Es que se me movió esto. Está bien. Ahí está. Tenemos todos los parámetros para poder ahora sí determinar el factor de empaquetamiento. Vamos a poner primero el número de átomos de la celda, que recordamos que fue una FCC, tiene 4 átomos. Entonces tenemos que el factor de empaquetamiento es igual a 4 átomos por celda. Bien, eso posteriormente lo vamos a multiplicar por el volumen de cada átomo. El volumen de cada átomo pues ya lo determinamos, que es este, que sería 0.5353 nanómetros cúbicos. Bien. Eso posteriormente lo vamos a dividir entre el volumen de la celda unitaria. El volumen de la celda unitaria pues también ya lo calculamos, que fue este último, este de acá, que sería 0.047 nanómetros cúbicos. Listo.
me dicen cuánto les da ese factor de empaquetamiento, por favor. Aquí estas unidades se van. 45 punto, ¿cuánto, perdón? 55. A ver, ¿alguien más que verifique ese resultado, por favor? Sí, gracias. Gracias. Bien, entonces aquí observamos este factor de empaquetamiento. Nada más dejen reviso porque como que se me hace raro ese resultado. Sí tiene que ser un poquito más alto. Vamos a ver. El volumen lo tenemos aquí. Al cubo. Acá en este. Ah, perdón, sí, faltó acá. Entonces me dicen con el cubo. Gracias, sí, eso fue el asunto. Vamos a corregir este entonces, por favor. Mientras corrijo acá. Eh, 8 punto qué, perdón. Oh, ajá. Ya, con esos. Por 10 a la... Ahí serían... Alguien más sería que entonces sería punto 0087434. Gracias. Nanómetros. Okay. Gracias, muy amables los dos. Vamos a borrarlo así y que quede mejor así. Y sería nanómetros al cubo. Entonces vamos a ponerlo. Voy a borrar esta partecita de acá. Y sería punto 0087434 nanómetros al cubo. Ahora sí hacen esa operación, los otros pues están correctos porque son independientes de este valor de los átomos. 87. Voy a poner mejor este 8 para que no se confunda. Ahí está, 87. Eso, punto 74. Sí, está bien. ¿Punto qué? ¿74 qué? Gracias, 38. Ok, este es el factor de empaquetamiento. Comentaba que daba más alto, ahorita van a ver por qué. Esto representa la cantidad que está ocupada de los átomos. Si lo convertimos a porcentaje o si lo multiplicamos por 100%, va a quedar Fe igual a 74.38% de ocupación de las celdas. ¿Sí? Este es el espacio de los sólidos que ocupa dentro de la celda FCC o centrada en el cuerpo. No, es en la cara, perdón, centradas en las caras. Entonces este es el espacio ocupado cuando tenemos una celda cúbica centrada en las caras. Obviamente, si restamos menos 100, el resultado de 100 menos 74.38 nos va a dar el espacio desocupado. Aquí lo que nos interesa pues es el espacio ocupado, que es el 74.38. Entonces, por eso les decía que tenía que dar un poquito más, porque el otro era 45 y bueno, ya lo multiplicábamos por 100, pues daba muy alto, pero es este, y de hecho en los libros ya está reportado, sin importar el tipo de átomo que utilicemos, siempre nos va a dar un valor cercano a 75. Para las centradas en las caras, si utilizamos de cobre, de oro, de plata, y hacemos todo el procedimiento, a final de cuentas, por ser el tipo de estructura cristalina centrada en las caras, nos va a dar una magnitud cercana al 75%. Entonces, este tipo de celdas da esa característica.
que su volumen de ocupación de las entradas en las caras es del 75%, sin importar el tipo de átomos que estemos utilizando. En este caso, pues utilizamos de cobre, utilizamos los valores correspondientes al cobre y efectivamente nos dio lo mismo. Repito, si hacemos con el oro, nos va a dar el resultado correspondiente a 75% utilizando esos valores del oro. Por aquí tengo una tablita, a ver si aparece ese dato. No aparece aquí. Parámetro de red. Bueno, pero aquí ya nos da el parámetro de red. ¿Observan? Aquí es este. Y a ver si nos dio muy parecido. 3.61. Pero aquí dio Angstroms. Exacto. Aquí lo pusimos en nanómetro. Entonces, pues también existe esto, ¿no? De que pues vamos a poder encontrar este tipo de tablas que pues, nos permiten dar más información. Aquí era lo que les decía, ¿no? Las estructuras en español pues cambian, ¿no? Aquí es cúbica centrada en las caras, aquí tenemos una cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos datos, pero aquí lo importante, lo que les comentaba era o es el utilizar los datos correspondientes del elemento y pues nos dio ese resultado. Vamos a calcular la densidad. Ahí en la tabla igual no la está dando, pero vamos a ver si nos da muy parecido a lo que nosotros determinamos. La densidad, pues vamos a utilizar esta expresión. Ya tenemos casi todo, nada más sería poner la masa atómica y la constante de Avogadro. Entonces vamos a ponerla. Aquí es con delta. La densidad es número de átomos, son 4 átomos por celda. Tenemos la masa atómica es de 63.54 gramos mol entre, vamos a determinar, vamos a ver qué es, volumen de la celda, pues ya lo sacamos del ejercicio anterior, que pues es este, punto 47, 0, perdón, 0,47, este 4 no sale bien, 47 nanómetros al cubo por el número de Avogadro. En este caso el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 22, creo que es 23 átomos mol. 23 átomos sobre mol. Y me dicen cuánto les da esto, por favor. Sí, correcto. 8.97. Ajá. A la menos 21. Gracias, sí está correcto. Gramos sobre mol. No, perdón, sobre, vamos a ver, nanómetros, sí, nanómetros cúbicos sería, sobre nanómetros cúbicos, ahí está correcto el resultado. Aquí vamos a ver en la tabla, recordamos 8.97, aquí en la tabla la densidad nos da 8.93, pero está manejando centímetros al cubo. Entonces ahí para verificarlo nada más sería convertir los nanómetros a centímetros al cubo y nos va a dar ese resultado. Pues vamos a hacerlo para que no se queden con la duda. Voy a quitar estas rayitas, pero sí está bien ese resultado. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos que un centímetro tiene ¿cuántos tienen? Sí, se recorre 1 por 10 a la menos 7 nanómetros.
Ok, esto lo vamos a elevar al cubo. Entonces, vamos a multiplicar esto. Este término de acá que está entre paréntesis, primero lo elevamos al cubo, el 1 por 10 a la menos 7 lo elevamos al cubo, y ese resultado lo vamos a multiplicar por 8.9798 por 10 a la menos 21. A ver cuánto les da, por favor. Perdón, aquí es, es más. Este no es a la menos 7, es a la 7. No, pero es a la 7. Déjenlo borro aquí. Ahí está. 1 por 10 a la 7 al cubo y el resultado por 8.9798, por favor. Ya sin exponencial, ¿verdad? Sí, está bien. Ya está bien la conversión. Sería gramos sobre centímetro cúbico, que es lo que aparece en las tablas. Obviamente por la cantidad de decimales que se utiliza, pues sí hay una diferencia ahí en el 3, ¿no? Acá nos da 7 y acá 3, pero es muy cercano el resultado, ¿sale? Entonces, pues sí coincide con lo que está reportado y ya vimos cómo se calcula. En este caso, pues sí varía la densidad con respecto al tipo de elemento que estemos utilizando, pero lo que es el factor de empaquetamiento, ese es, se puede decir, aunque utilicemos los datos de los elementos, que es indiferente. Al final nos va a dar con respecto a la celda. Entonces, apagan su micrófono, por favor, muchachos. Ahí está. Bien, estaba aquí. Sí, aquí independientemente de el tipo de elemento para la FCC siempre nos va a dar este resultado. Obviamente para la BCC nos va a dar otro resultado, nos va a dar otro, y para la celda cúbica simple nos va a dar otro, ¿sí? Pero a lo que voy, si la celda es FCC y utilizamos, por decir, el elemento o los átomos del oro, nos va a dar 75. Creo que aquí en la BCC creo es 68%, no lo recuerdo bien con exactitud, pero es más o menos 68, 67%. Entonces, en la BBC, si utilizamos plata, aluminio, lo que sea, nos va a dar siempre ese valor de 68%. El cúbico simple, la verdad, creo que es 50, algo cercano al 50%. 45%, algo así. Entonces siempre nos va a dar esa magnitud dependiendo del tipo de celda, ¿sí? Entonces, si tenemos una FCC, ya sabemos de entrada que hay 75%, entonces hacemos nuestros cálculos y para determinar si es correcto, pues nos tiene que dar el 75%, ¿no? Si tenemos una BCC, lo hacemos los cálculos correspondientes y nos tiene que dar alrededor de 68%, no lo sé con exactitud, de hecho les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan con BCC, me parece, y para la cúbica simple lo mismo, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto, muchachos. Observan y pues es relativamente sencillo los cálculos, pero no sé si hay alguna pregunta o comentario con respecto a esto. Pues puedes utilizar 3 decimales. Aquí utilizamos 4, pero podemos utilizar 3 decimales. Sí se va a ver afectado el resultado, como lo vimos aquí, pero pues es muy poca la variación. O sea, no te va, si omites un término en los valores decimales, pues, o sea, no te va a dar, si por decir, si aquí hubiéramos manejado punto 36.1, no se va a ir ni a 6 ni a 5, sino posiblemente hubiera quedado en punto 92, ¿no? Entonces es muy poca la variación que existe si utilizamos de 2 a 3 decimales, no hay problema. Eh, pues sí, la última cifra que esté redondeada, por favor.
No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, muchachos? Gracias, muy amables. Bien, bueno, ya vamos a concluir casi. Bien, entonces ya vimos cómo se calculan las celdas, ya vimos más características en específico que presentan las celdas. Estamos trabajando con puras cúbicas en el sistema cristalino cúbico, que es el sistema más sencillo por la naturaleza de la geometría, que es totalmente simétrica, no tenemos ninguna variación, y esto simplifica mucho los cálculos o nos permiten manejar cálculos realmente muy sencillos. Bien, cada uno de los materiales o cada una de la clasificación general de los materiales que pues ya la conocemos, que son los metales, los cerámicos, los polímeros, los nanomateriales, los materiales compuestos, pues presentan ciertas características con respecto a su estructura. En la siguiente sesión, vamos a ver ahorita nada más la introducción, pero en la siguiente sesión pues vamos a ver cómo es el tipo de estructuras que se presentan en los materiales metálicos. De forma general, ¿cuáles son los materiales? Aquí vamos a manejarlo como cristales metálicos. Voy a leer y ahorita explicamos un poquito más con detalle. Dice, desde el punto de vista estructural, podemos afirmar que los cristales metálicos se consideran sencillos, ya que todas las posiciones reticulares están ocupadas por átomos iguales, rodeados de una nube de electrones deslocalizados que se mueven por todo el metal. Las estructuras más comunes en este tipo de cristales son hexagonal, de empaquetamiento compacto, cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo. Siendo esta característica estructural la causante de que la densidad de los metales sea elevada. La presencia de los electrones deslocalizados explica su facilidad de conducción de calor y de la corriente eléctrica. Bien, aquí a grandes rasgos lo que nos está comentando es de que los metales presentan de forma muy general este tipo de estructuras, la hexagonal con empaquetamiento compacto, la cúbica centrada en las caras y la cúbica centrada en el cuerpo. Aparecen las estructuras compactas o con átomos adicionales a los de los vértices. Observamos aquí y aquí aparece centrada en el cuerpo aquí, centrada en las caras es esta, y aquí centrada en el cuerpo. Entonces tenemos de 2 a 4 átomos con respecto a esta, ¿no? Aquí la hexagonal, aquí tenemos más átomos porque tiene un conjunto de 3 átomos a la mitad del hexágono. Entonces, uno de los motivos por los cuales los metales son en su mayoría, no todos, porque el aluminio sabemos que es ligero, pero pues sí, el plomo es muy pesado, el acero, pues dependiendo la geometría, pues también es pesado en general, pero son pesados porque las estructuras o el ordenamiento que se forma en este tipo de materiales pues tienen muchos átomos. Cada uno de las secciones más pequeñas que podemos dibujar, que son las celdas unitarias, pues son celdas compactas o que contienen entre comillas voy a poner un alto número de átomos. Si recordamos, pues aquí tenemos 2 átomos, aquí tenemos 4 átomos, en este pues hay que definir cuántos átomos tenemos, pero obviamente más de uno sí tiene, ¿no? Mayor a 1, pues sí tiene, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por qué los metales en su mayoría son muy pesados, porque pues, las estructuras que los conforman o el ordenamiento interior de los átomos que lo conforman, pues tienen más de un átomo, ¿no? Entonces, imagínense millones y millones y millones de celdas, pues obviamente al final cuando sumamos cada una de ellas, pues se va a ver reflejado en el peso de cada uno de los distintos materiales. Repito, en su mayoría, no en todas se presentan esta característica, pero pues yo creo que en más del 80% pues sí es predominante esta característica de que pesan mucho. Pues ahí menciona lo de las nubes de electrones porque pues sabemos que los metales se forman a partir de nubes electrónicas, lo que representa que van a ir, que fluyen a lo largo del material los electrones generando cierta variación en su carga electrostática que permite que se ordenen en el plano tridimensional pues los átomos y que haya presencia de una estructura cristalina. Entonces pues aquí lo está reforzando eso que comentábamos del enlace metálico, ¿no? Que pues se forma la nube de electrones que permite el flujo de electrones a lo largo del material. Eso permite que sean buenos conductores de calor y buenos conductores de energía eléctrica.
Entonces, repito, esto es de forma muy general, pero vamos a ver un poquito más específico todos estos casos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que dentro de los metales tenemos esta clasificación de materiales ferrosos, que son los que contienen como elemento predominante el hierro. Los no ferrosos son todos los metales excepto el hierro. Los materiales puros, que pues, son los que se forman entre sí, por decir oro, puro oro, que esté presente a lo largo del material. Las aleaciones pues son esos pequeños segmentos que se le adiciona a un material para modificar ciertas propiedades. Entonces vamos a ver en cada uno de estos casos qué tipo de estructura está presente o qué modificaciones están presentes, los cuales nos permitan interpretar el porqué de sus propiedades, ¿sí? Entonces, bien, con esto terminamos. Repito, esta parte pues es la parte introductoria de lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que va a ser enfocado a solamente metales. Entonces, con respecto a esto, a lo que acabamos de ver el día de hoy, no sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos. Ok, bien, voy a parar. Gracias, muchachos. Voy a parar el video para su consulta.